medicina, donde procesamos todo lo bueno que tenemos en nuestro ser, y eso empieza cuando alimentamos la vida espiritual. La medida que más fortalezcamos nuestra vida espiritual, pues más fácil vamos a hacer que los demás conceptos lleguen y cumplan esa función de nuestra vida. Entonces, pues viendo el título que compete el día de hoy, viendo el tema del día de hoy, el proverbio del día de hoy, ayer les decía a los muchachos que cada vez agradezco más a Dios su bondad y todo lo bueno que es con nosotros, porque filosofías y culturas eh, se han volcado y están direccionando al hombre a que invierta y crezca en sabiduría. Ya el mismo ser humano se está dando cuenta de que todo no era lo material, que por mucho que usted se esfuerce por tener el mejor trabajo y las mejores comodidades, si no tiene sabiduría, en algún momento dado de la vida hay cosas que solamente se resuelven con la sabiduría. Lo demás pasa a un segundo plano. Y no quiere decir de que no haya, sino que se priorice, que realmente en un momento dado de caos, de conflicto, de esclavitud, de traumas, pues necesitamos simplemente tener la sabiduría de Dios. Entonces, mencionaban a los 7 sabios de Grecia. Entonces yo le decía ayer a los muchachos en la fundación, nosotros tenemos al rey Salomón, que es una cultura más antigua, que viene de más atrás, pero en Salomón estaba Cristo, en Salomón estaba el buen espíritu de Dios. Y entonces yo les decía, si aún lo humano está volcándose, si aún las filosofías y la ciencia humana y moderna está volcándose a mirar más hacia Dios, está girando sus herramientas profesionales a decir, venga, también necesitamos un espacio para Dios. Por muy clínicos que seamos, por muy terapéuticos que seamos, en nuestro ser interior hay un espacio que solamente lo llena Dios, y hay un espacio espiritual que solamente es lleno y lo suple el mismo Dios, porque fuimos creados bajo ese diseño, porque fuimos creados a imagen y semejanza a Él. Entonces, por ende, necesitamos, no es opcional, fortalecer la sabiduría en nosotros. Y si somos sabios, desarrollamos el temor, la reverencia, el respeto. Esa reverencia y ese temor a Dios, dice que es el principio de la sabiduría, nos va a encaminar cada vez a ser más conscientes que necesitamos darle más lugar a Dios en nuestra vida. Necesitamos darle más lugar a Dios en nuestras familias. Necesitamos darle más lugar a Dios en la sociedad. Entonces eso, de alguna manera veo que todas las cosas van tomando su curso, y que todo se está volcando en este momento y se está direccionando hacia ese poder superior, o hacia ese ser supremo que de alguna manera buscamos respetar y buscamos aplicar lo que Él nos dejó en el manual de vida, lo que Él nos dejó en los proverbios. Infinita sabiduría. Sabiduría que después de tantos años y que ha atravesado tantas civilizaciones y culturas, sigue siendo vigente para nosotros. Porque mire que la pereza no es de ahorita. Oiga, me quedaba aterrado ahorita. La pereza, que es con algo que se lucha tanto en el ser humano, que es algo con lo que luchamos tanto en la sociedad, que es algo con lo que luchamos tanto en la fundación, en las personas. La incapacidad de asumir el compromiso. Ahí hay pereza. Uno puede ver personas activas, pero si no está haciendo todo lo que es referente al proceso, y si no está aplicando todos los principios que Dios dejó establecido para su restauración,
ahí hay pereza, ahí hay pereza. Y hay personas que son perezosos o son demorados para hacer las cosas como Dios las manda. Yo puedo levantarme temprano todos los días, pero no es garantía de que yo sea perezoso. Y voy a hablar de la pereza respecto a la aplicación de la norma, respecto a la aplicación de los deberes. Yo batallo mucho con una parte legal que debo cumplir en la fundación, pero yo veo que las normas están todas direccionadas hacia los derechos y que hay que garantizarle los derechos y que no hay que vulnerarle los derechos a las personas, a las mujeres, a los niños, a unas familias, no hay que vulnerarle los derechos. Pero también veo que hay escasez de deberes. Somos perezosos cuando a mí me hablan que me van a dar, que voy a recibir, que voy a premiar, que me van a motivar. Y cuando a mí me dicen, venga que va a recibir, venga que le vamos a dar y le vamos a entregar, yo soy la persona más diligente que puede haber. Asumo y voy y me alisto y me preparo y no hay pereza. Le coloco a las personas el ejemplo de que cuando tienen una cita, la diligencia, le dicen, cuando tienen su novia, le dicen, a las 7 paso por ti, a las 7 te recojo. Y entonces siempre digo yo, a manera de recocha, si le dice a la chica que a las 7 la recoge, ¿desde qué hora se empieza a listar? ¿Desde qué momento empieza a planchar la ropa? Empieza a ese día se le echa talcos Mexana a los zapatos, ese día no hay pereza, ¿ya? Y el hombre, si le dijeran que le van a dar rollos de dinero, sale la diligencia. Pero, ¿sabe? Nos dejaron imposibilitados, nos dejaron inhabilitados y por eso necesitamos rehabilitación también, porque nos bloquearon para lo de Dios. Para lo de Dios da pereza, para lo de Dios da sueño, para lo de Dios hay apatía, para lo de Dios hay negación, para lo de Dios hay bloqueo, para lo de Dios hay barreras. Oiga, pero yo me quedo aterrado. Hay otras cosas para los cuales nosotros no somos perezosos. Hay cosas que nos perjudican y que nos dañan y no hay pereza allí, no hay pereza allí. Y siempre coloco el ejemplo. Había pereza cuando alguien iba a mercar, es un término que quizá algunos no van a entender. Había pereza cuando usted iba a mercar o cuando usted iba hacia donde el jíbaro, ¿por qué caminaba más rápido? ¿Por qué se le aceleraba todo? Porque aún hasta su torrente sanguíneo empezaba a funcionar más rápido y empieza a funcionar más rápido. Con el solo hecho de usted tener el billete en la mano y decir, voy a ir a mercar, ya había una predisposición. ¿Por qué salía como un cohete y por qué salía para una flecha? Pero hay un bloqueo en el ser humano y es un bloqueo espiritual que dejó al hombre lento para lo de Dios, pero activo para todo lo malo. Activo para todo lo malo, una diligencia para lo malo, pero para lo positivo y lo de Dios, qué lentitud, qué demora. Y hay cosas dentro de la disciplina espiritual que nosotros tenemos que recibir, que hay que erradicar esa pereza, que hay que erradicar ese sueño espiritual. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Ya? Y las ollas están llenas de gente perezosa, espiritualmente hablando. Aún si habláramos también de lo demás. Pero por ahora, en este momento, vamos a enfocarnos en lo espiritual.
lentos y perezosos. Por eso en el día se duerme y en la noche es activos como vampiros y murciélagos, activos, enérgicos para lo malo, dando a entender de que estamos dispuestos y disponibles, pero para lo negativo. Pero cuando viene el cumplimiento, el deber de lo bueno, o es para Dios, déjeme decirle que es un choque de trenes. Toca llamarlos y toca repetirles 3 veces. Pero para lo negativo, siempre me he cuestionado eso, pero para lo negativo estamos como un caucho y estamos como un resorte. Entonces, aquí empieza el proverbio. Hijo mío, si sales fiador por tu amigo y has empeñado tu palabra a un extraño. Perdón, y habla amonestación contra la pereza y la falsedad. Y entonces añade que vivimos en un mundo lleno de demasiada falsedad. Entonces, uno a veces cree que la falsedad es cuando uno dice, no, esa persona es muy falsa. Es más falsa que una moneda de cuero. ¿Ya? Y a veces la falsedad, desde lo humano, por allí está bien. Pero muchas veces aquí enfoca la falsedad a la palabra. Si Dios me da su sabiduría, si Dios me da su palabra, si Dios me da sus principios, si Dios me da sus consejos, si Dios me da los proverbios y un compendio de normas, pero entonces yo me voy y sigo la palabra no de Dios, sino la palabra del vecino, de un extraño. Hoy empeño mi palabra con un extraño, hoy empeño mi palabra aún con mi propia alma, con mis propias voces, con mis propios consejos, con mi propio parecer, con mi propio ego. Si yo empeño mi palabra ahí, ¿estoy siendo falso? Sí, porque no estoy caminando en lo verdadero, y lo verdadero es lo de Dios. Son sus principios, son sus consejos y recomendaciones de vida. Por eso siguen vigentes hasta el día de hoy. Hay muchas sabidurías, hay muchas filosofías, hay muchas doctrinas. Pero yo digo, ¿por qué la de Dios permanece para siempre? ¿Por qué la de Dios se sostiene? ¿Por qué la de Dios se hace cada vez más evidente y real en nosotros? Porque escrito está, porque la sabiduría de Dios está determinada a su palabra. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Sigue vigente. Y uno a veces se engancha con otras palabras, menos con la palabra de Dios. Por eso buscamos fortalecer el concepto de la palabra de Dios para que no caminemos en falsedad. Porque a veces caminamos, si a usted le habla Leonardo, le habla Edward, y usted hace lo que le dice el jíbaro, lo que le puede decir aún las mismas voces del enemigo que a veces trabajan nuestra mente y nuestras emociones. Si usted aplica para su vida lo que le dice el compañero, volémonos, juguémonos. Hoy no voy a hacer nada, hoy me voy a hacer el enfermo. Ahí hay falsedad, porque hay una palabra que lo va a levantar a usted. Hay una palabra que lo va a corregir a usted. Hay una palabra que lo va a instruir y usted no quiere, usted prefiere quedarse con la falsa. Mire que el pueblo elige tan mal que cuando está el cuadro del Señor Jesús, ¿a quién pidieron? Al falso, a Barrabás. ¿Con quién se quedaron? Con el falso. Y al otro, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces aquí empiezo el devocional diciendo, hay un tema en el cumplimiento de la palabra y de los deberes. Si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Una de las cosas que hay que corregir y de los defectos de carácter que hay que corregir en el adicto
Es que no tiene palabra. No cumple la palabra. Mamá, esta vez sí la voy a hacer, mamá, esta vez sí voy a hacer el proceso y el tratamiento. Y a los 8 días venga por mí. Usted sabía que teníamos que pedirle perdón a Dios porque hemos empeñado demasiado nuestra palabra. Y le hemos cumplido más a lo malo que a lo bueno. Por eso este mismo hombre tan sabio, el rey Salomón, dice, si no es, cuando te acerques, acércate más a oír, a recibir la sabiduría, a inclinar el oído, a matar el ego. No sea que te comprometas y quedes mal. O sea, está diciendo, el compromiso es con Dios. Y si usted se va a comprometer con Dios, no le falte a la palabra. Mire, usted está enganchado a la palabra de Dios. Usted fue creado por la palabra de Dios. Usted tiene una connotación del verbo que se hizo carne, que fue Dios. Dios todo lo que creó, lo creó por la palabra. Dios nunca cogió un martillo para hacer el sol. Dice un salmo que Dios habló y todo fue. Dios habló y todo existió. Por eso si a nosotros nos sacaron de la palabra, la restauración de nosotros es volver al origen, volver a encaminarnos a la palabra de Dios, a los principios. Pero si aún en lo natural, la palabra del ser humano, la palabra de las personas hoy en día han perdido tanto peso y han perdido tanto valor. ¿Sabe por qué? Y más en el adicto. Oiga, ya no cree, cuentan los mayores que antes se hacían negocios de palabra, de fincas, y la palabra se respetaba. Pero hoy ha perdido tanto poder la palabra que es en lo que menos creemos, que es en lo que menos confiamos. Y así como desconfiamos de la palabra de las personas, desconfiamos de la palabra de Dios, desconfiamos de la sabiduría de Dios, desconfiamos de los proverbios de Dios. A mí me dijo una vez un profesor de filosofía de la Universidad del Valle, cuando volví de la fundación, profesor mío, y me fui y me le paré al frente y le dije, profesor, ya no soplo. Y él me dijo, ¿y cómo hiciste? Le dije, no, pues yo fui allá a una fundación y hablaban de Dios. ¿Y qué te dieron? ¿Qué te inyectaron? ¿Qué pasta tomaste? ¿Qué garrote te dieron en la cabeza? Le dije, ninguno. Lo único raro que hacían allá era que hablaban de Dios. Y me dijo, ese señor se murió, falleció, estuvo en el sepelio y nunca logró comprender en su cabeza y siempre cogía del pelo que ya no tenía, me decía, yo no puedo entender que leyendo la palabra de Dios, que leyendo la Biblia vos cambiaste. Si a vos no te cambiaba nadie. Le dije, profe, yo tampoco sé cómo explicarle, pero lo que le puedo decir es que cambié. Y él veía una realidad, pero ¿sabe cuál era la realidad que él estaba viendo? De la palabra de Dios. La palabra de Dios, ese libro que usted tiene ahí, tiene que ser un hecho y una realidad en su vida. Si no va a pasar lo que decía Leonardo ayer, y dele, y dele, y dele, y de aquello nada. Hable y solo por hoy, y terapia, y citas psicológicas, psiquiátricas, y coma y engorde, pero no hay transformación. Por eso invitamos, y eso que suena como, porque es que él no necesita invitación, Dios no necesita invitación, le permitimos más bien que trabaje, que obre la transformación de nuestra vida. Muchas personas van a sumar a nuestra transformación, pero el principal es Dios. Y entonces la palabra ha perdido peso y a usted lo tiene que volver a enderezar y lo tiene que volver a corregir la palabra de Dios. Muchas cosas las desconocemos, por eso tenemos que buscar quien nos enseñe, quien nos la ilustre, porque yo no le voy a decir, no, es que léasela, no, si es que usted no la va a entender, busque quien se la enseñe. Y eso es lo que buscamos en estos espacios también, que son educativos, que ilustran y que nos enseñan. Y a mí me enseñaron
que mi palabra no podía estar empeñada con los humanos, mi palabra no podía seguir empeñada con el jíbaro, mi palabra no podía seguir empeñada con cualquier persona, por decirlo así, porque queremos hablar de una lealtad, pero que nos destruye, y eso es falsedad. Pero también cuando recuperamos la palabra hacia Dios y con Dios, realmente nuestra vida empieza a ser transformada. Ha perdido mucho peso la palabra. Y en el adicto, mi hermano, ¿será que a usted le creen en este momento por la palabra? ¿Será que después de 17 fundaciones, será que después de haberse robado la olla pitadora con los frijoles montados, será que le van a creer? Pregunto yo, por la palabra. Pero ese es el misterio en Dios. Eso fue lo que hizo el centurión romano, desempeñar la palabra del siervo. ¿Y sabe qué dijo? Señor, maestro, di la palabra. El poder de la palabra tenemos que recuperarlo, Señor. Si usted no recupera el poder de la palabra, todavía hay pereza en usted y todavía hay falsedad en usted. ¿Ya? Y todavía vive un mundo de adulterio. El adulterio no es como lo ha enfocado la religión. ¿Qué es algo adulterado? Si adulteran hasta el trago, imaginen, el trago se salva. Adulterio, adulterar viene de cambiar el estado original de algo. Si yo cambio la connotación de mi vida, adulteré algo, hay adulterio. Si yo cambio la connotación de un hogar, de una familia, hay adulterio. Adulteré algo. Y a veces adulteramos la palabra de Dios. Eso hizo Adán y Eva. Dios habló y adulteraron la palabra de Dios, la cambiaron. Por eso estoy insistiendo. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Porque el adulterio antes de que sea en la carne, es en el espíritu. Es en el espíritu. Si yo cambio lo que Dios me habla hoy, adulteré. Cambié el estado original de algo. Cambié la composición de algo que Dios había establecido. Y hay personas que solamente se cuidan del adulterio en la carne y por eso se casan. Pero a veces espiritualmente son más adúlteros porque Dios les dice para la derecha y pegan para la izquierda. Dios le dice suelte y más se aferran a las cosas. Cambian el estado original de las cosas. Y entonces yo quiero seguirme enfocando y deteniendo por un poquito que un defecto de carácter del adicto es la seriedad en la palabra. Usted tiene que morir por la palabra y de alguna manera es morir por la verdad. Estar ceñido con la verdad. Es más, cuando habla de la armadura de Dios por allá en Efesios, dice que la verdad tenemos que tenerla amarrada, ceñidos. Y hay adictos, terapeutas, directores, pastores, profesionales, perdónenme, y me voy a meter conmigo mismo, que no tienen seriedad en la palabra, que no cumplen la palabra. Yo aprendí que cuando mis hijos estaban pequeños, prefería decirles la verdad, papá, me compra un carro, me trae un juguete y uno le decía, sí, yo te lo traigo. No, dígale la verdad, usted no tiene para comprarle el juguete. Hijo, no tengo cómo comprártelo, pero apenas tenga te lo compro. Pero uno le decía, sí, yo te traigo el juguete. Y le incumplía la palabra. Le incumplimos la palabra primeramente a Dios, le incumplimos la palabra a nuestros padres, le incumplimos la palabra a nuestros tutores, le incumplimos la palabra hasta nosotros mismos, hasta nuestro propio ser, somos sinceros. Y si usted ve, es una de las connotaciones sociales que se ha perdido. Por eso los mayores, los antiguos, los abuelos y tatarabuelos cuentan que solo hablaban de palabra y hacían un negocio de una finca. Y ha perdido tanto peso la palabra, así como ha perdido peso la palabra de Dios en las vidas. ¿Qué queremos devolver? Ese peso de la palabra de Dios a la vida.
La palabra de Dios tiene que pesar en mi vida. Los proverbios tienen que pesar en mi vida. La sabiduría de Dios tiene un peso en mi vida. Y hay otras cosas de valor y de peso. Pero déjeme decirle que tengo peso, hay peso en la palabra de Dios y un peso grande. Y ese mismo buscamos que usted sea consciente, reflexione y adopte esa palabra. Y Dios nos ilustra muchas cosas en nuestro estilo de vida, en nuestra práctica. También Dios nos ilustra a través de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría. Describe el problema. Pero ¿sabe qué pasa? No adoptamos la palabra, hacemos todo lo contrario. Y lo que decía Leonardo ayer, le puedo asegurar que lo que hablamos a veces en el devocional, en la escuela de sabios, en el solo por hoy, no hay palabra porque apenas nos paramos de la silla, hacemos todo lo diferente, hacemos todo lo contrario, hacemos todo lo opuesto. Cuando nos enseñan inteligencia emocional, cuando nos enseñan a gestionar, a administrar nuestras emociones, hacemos todo lo contrario. Porque nos gusta ir en contra de la palabra. Estamos viciados y habituados y mal acostumbrados a ir en contra de la palabra. ¿Cómo nos restaura Dios? ¿Cómo nos restaura el Señor? ¿Cómo recuperamos la esencia divina? Pues si a mí me sacaron de la palabra de Dios, pues soy restaurado volviendo a la palabra de Dios. Soy restaurado volviendo a la palabra de Dios, entrando nuevamente a la palabra de Dios. Y quiero leerles algo para leer la palabra, que es con lo que yo me confronto. Cuando yo me ajusto a la palabra de Dios, sale de mi vida la pereza. Esa pereza que ni a veces ni con juguete, ni con castigo sale. Hay una anemia espiritual y si y empieza en el espíritu, baja al alma y termina en la carne. Cuando yo no me ciño a la palabra de Dios, a los principios y empeño mi palabra con un extraño, además de haber pereza, hay falsedad. Además de haber falsedad, también hay adulterio. Cambio el estado original de las cosas. Cambio el estado original de un hogar, de la figura de un matrimonio, que es por donde más se enfoca la religión. Pero cambio la figura original que hay en una empresa, porque quiero llegar no a someterme, sino a cambiar el sistema de la empresa, a crear sindicato. Eso es adulterio. ¿Por qué usted quiere estar por encima del jefe? A usted no, ¿por qué quiere estar usted por encima de sus papás? ¿Por qué quiere estar por encima usted de las autoridades que Dios le ha puesto para llevarlo a usted al cumplimiento de la palabra y de los principios de Dios? Aquí dice en el Eclesiastés, el mismo escritor, el rey Salomón, que fue el hombre más sabio que había en la tierra en su momento, pero porque en él estaba la sabiduría que es Cristo, sabiduría eterna y sabiduría espiritual, porque hay sabios. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios. Mire, cuando fueres a la casa de Dios, dice Eclesiastés 5:1, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No des prisa a tu boca, o sea, no empeñes la palabra, no des prisa a tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Ojo, cumple lo que prometes. Oiga, y a veces no cumplimos ni el proceso de la fundación. A veces no cumplimos lo que nos han enseñado, como nos han instruido, lo que nos han dicho, que si aplicamos eso, cambiamos y mejoramos, corregimos los defectos de carácter. Y mire lo que dice el versículo 5. Estoy en Eclesiastés, hice un salto inteligente. Mejor es que no prometas.
sea que no empeñes la palabra, no salgas fiador de un extraño. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces es mejor no prometer, porque el adicto no cumple. El adicto no cumple lo que dice. Por eso es mejor caminar, por eso es mejor demostrar. Pero si nosotros no nos anclamos a la palabra, si nosotros no nos aferramos a los principios, a los consejos que nos da el manual de vida, que es un compendio muy grande, lo que rescatamos y extraemos es muy mínimo. Pero le puedo asegurar que con lo que compartimos, una sola palabra, como dijo el centurión romano, solamente di la palabra y mi criado sanará. A mí me dijeron en la fundación cuando recién llegué, 2, 3 cosas que usted aplique y la hace. Y hasta el día de hoy trato de que mi palabra no quede empeñada, trato de ser cumplidor de la palabra. Y cuando no puedo algo, hablo con la verdad, hablo con la honestidad, digo las cosas como son, pero no me enmascaro acomodando el incumplimiento de la palabra, de que no quiero hacer las cosas como Dios manda y busco argumentos y culpables. Prefiero ser honesto delante de Dios y delante de los hombres cuando faltamos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, agradeciéndole a las personas. De igual manera, lo que están haciendo los consumidores en Santa Marta para no verse golpeado en su bolsillo. Bravo, bravo, está hablando de arroz allá y acá no hemos desayunado. Buenos días para todos. Espero que haya sido y tratado de ilustrar lo mejor posible este capítulo y resumirlo. Pero sí es importante y me cuestiono y me confronto de por qué la palabra del adicto ha perdido tanto peso. Y es porque la palabra del adicto, la palabra de los seres humanos también en general, es tan desconfiable porque no está Dios allí. Mi palabra vuelve a recuperar peso y mi palabra vuelve a recuperar veracidad cuando yo tengo al leal, cuando yo tengo al fiel, cuando yo tengo la verdad de Dios en mi vida. Por eso, un hombre de Dios llegó a una casa, Elías, y llegó y le dijo a la viuda que gastara lo poquito que tenía, el poquito de harina y el poquito de aceite. Le dijo, gástelo, hazme a mí primero. Había tanta escasez y tanta crisis que no había ni agua para darle. Tenía el poquito y le dijo, hazme a mí primero, le dijo. O sea, le dijo, dale el primer lugar a la palabra de Dios, le dijo Elías a la viuda. Dale el primer lugar a la palabra de Dios, le dijo. Y si tú le das el primer lugar a la palabra de Dios, pues dijo, la harina no escaseará. Y no solo eso, a la viuda se le murió el hijo. Elías resucitó. Espiritualmente hablando, tenemos que ser resucitados también. Y Elías resucitó el hijo. Y dice el último versículo, esto está por allá en el libro de Segunda de Reyes 5, le dijo, ahora conozco que la palabra de Dios es verdad en tu boca. La palabra de Dios tiene que ser verdad en nuestra boca, no en la Biblia. En la Biblia ya está y ahí no hay problema. Pero la transformación es que pase de la Biblia a ser real en nosotros. Es que el verbo se haga carne. Es que esa palabra es confiable cuando me ven a mí obedeciéndola, cuando me ven a mí cumpliéndola, cuando ven que en mí no hay pereza, cuando ven que en mí no hay falsedad, porque estoy anclado. Es la mejor manera de sacar la falsedad. Cuando me ven anclado a la verdad. Y cuando yo aprendo a sacar, adulterar el estado original de Dios, el adulterio, lo saco de mi vida. Porque hay personas que le cambian todo lo de Dios. Todo lo de Dios. Y eso es un tema interesantísimo hablarlo. Cambiar el estado original de lo que Dios ha dicho.
Eso hizo la maldad. Dios creó algo bueno y en gran manera, y vino la maldad, la serpiente con su astucia engañó a Eva y cambió todo el formato. Dijo, no necesitan. Si Dios dice por aquí, todos nosotros llevamos la contraria. Cambiamos el estado original. A Pedro le dijeron, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas cuando le dijeron, ven. Y empezó a caminar sobre las aguas. Ven. Pero dice que Pedro dice, al ver el fuerte viento, mire lo delicado que es de añadirle y quitarle una coma, una tilde a la palabra de Dios. Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, al ver, de ven a ver una letra, cambió todo lo de Dios. Dice que cuando Pedro cambió la palabra, por eso a Pedro le enseñaron a ser como la roca, firme en la palabra. Pedro le dijo al Señor, ay Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, tan chévere eso, caminar sobre las circunstancias, sobre los obstáculos. Y el Señor le dijo, ven, Pedro, ven de venir. Y dice que Pedro empezó a caminar y todos se maravillaban viendo caminar a Pedro sobre las aguas, sobre la recuperación, sobre la rehabilitación, a caminar sobre la fundación. Muchos llegan a la fundación bien, pero empiezan a cambiar la palabra. Empieza la falsedad, empieza la pereza, la apatía y entra otra palabra, entra un adulterio espiritual porque entra otro en una relación con Dios, entra un extraño en la relación con Dios. Adulterio es cuando hay relaciones externas a las que Dios estableció en el matrimonio, a los que tienen su hogar en lo natural. Y entonces Pedro cambió el estado original de la palabra de Dios. Entró pereza, falsedad y adulterio. De ver cambió a ver. Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Y el Señor también le resumió, le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque cambió la palabra. Cuando usted, mire, yo le digo a la gente, yo le negocio todo, yo le facilito todo, pero a veces parezco como militar. Yo la palabra no la negocio, yo la palabra no la cambio. Si es negro, es negro. Si es blanco, es blanco. Y en eso aprendí aún para mi propia vida que la palabra tuviese un peso. Ese es el poder de Dios. Esa es la transformación de Dios, cuando yo dejo que la palabra recupere el poder. Y si usted le añade o le quita a los principios, a la sabiduría, a lo enseñado, a lo hablado, a lo transmitido, no va a haber transformación, porque no se respeta la palabra. Y por ende, entra toda la maldad en cualquier dimensión, de pereza, de falsedad, de adulterio, entran relaciones extrañas a mi vida, entran voces extrañas a mi vida, entran otros direccionamientos, otras connotaciones que no son. Entonces, espero y reflexiono con eso, a ceñirme los lomos con la verdad, el cinturón de la verdad, el cinturón de la palabra de Dios a mi vida, no cambiarla y no negociarla. No deformar. A Timoteo le decía, no deformes las sanas palabras, y a veces deformamos lo de Dios cuando deformamos la palabra y cuando la palabra no tiene el peso que debe tener. Entonces tengamos presente eso. Si a usted le dice allá Leonardo, Edward, Harvey, Luis, cualquier autoridad en la fundación, en la iglesia, le dice, hágalo así, hágalo de esa manera, porque ahí usted está recuperando el poder de la palabra de Dios en su vida. Las palabras tienen poder, pero no es solamente decretar, decretar, decir, 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 es cuando yo la cumplo. Y a mí me dijeron una vez que he separado 8 horas ahí, y me quedé, cumplí esa palabra de quedarme 8 horas parado ahí, varios días, hasta que me dijeron, usted cree que Dios no hizo nada ahí, pero usted estaba recuperando poder en la palabra, porque no lo estaba viendo nadie, pero de arriba sí lo estaban viendo, y usted empezó a cumplirle la palabra a Dios, por ende se la va a poder cumplir a su mamá, a su abuelita, a sus hijos, a sus tíos, a sus jefes, porque le cumplo, no empeño mi palabra a un ajeno. Mi palabra está comprometida con el Señor y amo a Dios y puedo amar al prójimo también. Entonces, ese es mi aporte el día de hoy, señores. No sé, los que veo ahí conectados, los que están allí presentes, que quieran intervenir y
y añadir o corregir o lo que consideren también. Buen día, familia Sofuté. Buen día. Gracias, Apóstol. Gracias, Fundación. Gracias, Asociación Asofutén. Yo expreso que mi verdad es mi verdad cuando levanto mi cabeza y le peso la verdad al otro. Cuando yo tengo la verdad y alzo la cabeza y miro al otro y le peso la verdad al otro, hasta ahí se cae la palabra. Porque la palabra es tuya, la palabra no es de nadie más. Entonces ahí vemos una cosa que decimos que locus de control externo, mirarle los errores a los demás. Muchachos, los que me escuchan ahí, los círculos míos duraban 4 horas, apóstol. Los círculos en mi fundación duraban 4 horas. Gracias a Dios hoy duran 40 minutos. Pero los círculos míos duraban 4 horas. Eso no quiere decir que yo soy un berraco, no. Simplemente es comprometerme, simplemente es todos los proverbios de hoy, 6 fueron para mí, así lo siento. Todos los proverbios de hoy fueron para mí, fueron para reconstruir mi vida. Yo pienso que Dios reconstruye mi vida, pero cuando yo miro al otro, yo pierdo el año. Yo pienso, vuelvo y repito, yo pienso que Dios reconstruye mi vida, pero cuando alzo la cabeza y miro al otro, ya pierdo. Así lo veo yo, ¿no? Yo pierdo el año, ¿no? Entonces, nuevamente te quiero decir que a mí los proverbios me dicen que soy yo el que tengo que ponerle cuidado a la palabra, que soy yo el que tengo que corregir mi vida, que soy yo el que debo cambiar mi camino, que soy yo el que debo cambiar mis cosas, no el compañero que está al lado. Error, error, error y gran error. Cuando yo quiero que es que el otro corra como corro yo, cuando yo quiero que el otro haga caso como hago caso yo, cuando yo veo que el otro. Y discúlpeme que a mí me nace en mi corazón decir eso, ¿no? Porque tu corazón es puro, tu corazón de todos los que están allí sentados, y quiero recordarles algo. Sin darte cuenta, estás trabajando humildad, sin darte cuenta, estás trabajando responsabilidad, si no te das cuenta, estás trabajando tu actitud, estás fortaleciendo tus comportamientos y actitudes, sin darte cuenta, estás haciendo un poco de cosas allí sentado, sin darte cuenta. Y fuera de eso, como gran ñapa, como gran privilegio, escuchando la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ¿quién se debe enfocar en la palabra de Dios? ¿Usted o su compañero de al lado? Es usted el que debe enfocarse en la palabra de Dios. ¿Y por qué tu vida no pelecha? La palabra pelechar es de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. ¿Por qué no pelechamos? Precisamente por lo mismo, porque nos dejamos distraer, porque nos dejamos acaparar de los demás. La palabra egoísmo, de pronto, la palabra egoísmo en la sociedad, en la olla, es fatal, pero la palabra egoísmo dentro de una fundación cambia, porque primero tú, segundo tú, tercero tú, y si te sobra, mételo de tu bolsillo, porque el que vino a cambiar fue usted, no Matías, porque el que vino a cambiar fui yo, no los demás. Por eso tengo desaciertos, porque usted está allí comprometido, usted está allí sentado, pero su compañero bosteza y usted mismo voltea a mirar. Entonces se distrae del modelo de Dios, se distrae del modelo de que quiere Dios para con tu vida. Entonces yo no debo estar mirando a los demás, yo no debo estar distrayéndome. Haga las cosas bien usted. Si el otro no las hace bien, es problema del otro, es problema del otro, es problema del otro. Es usted el que entró a la fundación de Matías a cambiar, nadie más, nadie más. Se metió fue usted. Y esto no es fácil, muchachos, pero tampoco es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer para de pronto lo que yo estoy diciendo? Es oración y meditación. La oración, darle gracias al poder superior, darle gracias a Dios, y la meditación es que guíe mi vida, guíe mi vida. Si usted se pone a ver en unas metodologías, los pasos, ¿no? Que llaman los pasos, que usted de pronto lo ha escuchado. El segundo paso
el segundo paso, pues, dice que yo le entrego, creo que dice que yo le entrego yo le entrego mi vida a Dios. Entonces, cuando yo le entrego mi vida a Dios, entonces, ¿qué significa? Hacerle caso a Dios, hacerle caso a Dios, hacerle caso a Dios, hacerle caso a Dios. ¿Usted le está haciendo caso a Dios? ¿Usted está haciéndole caso a Dios? Yo quiero que usted hoy, con el respeto de Matías, que usted reflexione sobre eso. ¿Realmente le estamos haciendo caso a Dios? Y recuerda, joven, muchacho, adulto, recuerda que el compromiso es personal, el compromiso no es con el compañero de al lado. ¿Qué pasa con el compañero de al lado? Que debes de entenderlo y comprenderlo. Quiero regalarte algo que no es mío, que es mejor entender al otro, porque si busco ser entendido, voy a sufrir. A usted no lo va a entender nadie. Entonces, es entender y comprender que hay personas más grandes y más pequeñas. Entender y comprender que hay gente que vino a la tierra a hacer daño. Hay que entender y comprender que no se deje robar la paz del otro. Entonces, volvemos otra vez al principio. ¿Y el principio? ¿Cuál es el principio? El principio es Dios. Siempre el principio va a ser Dios. El principio va a ser siempre Dios. Entonces, volvamos a Dios. Dios dice que cumpla usted. Cumpla usted, cumpla usted, cumplo yo, cumplo yo. Me sentí, muchachos que me están escuchando, me sentí totalmente confrontado. Me sentí, yo llevo pues ciertas 24 horas, pero me sentí otra vez confrontado. Qué rico, porque hay compruebo que esto es repetidera de la repetidera. Volver otra vez a escuchar lo que escuché hace 25 años, volver a escuchar y ver y resumir cómo va mi vida, si lo estoy haciendo bien. Y eso a mí no me debe de sacar la piedra, eso a mí no me debe sacar la rabia. Antes debo estar agradecido con el proverbio 6, debo estar agradecido con la explicación que hace Matías, porque yo lo que tengo, cuando yo miro a Matías, yo miro es el mensaje, no el mensajero. Y Matías me va a perdonar su vida, él verá cómo la lleva, pero es lo que tengo que enfocarme en lo que él me está diciendo. Tengo que enfocarme en lo que él me está transmitiendo. Su vida privada es problema de él. Porque él lo decía ahora, entonces empiezo a juzgar, empiezo a decir que es que alza mucho la mano, que es que grita. No, 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 esto es de compromiso. Yo pienso que qué gran universidad las comunidades terapéuticas. Yo siempre lo he dicho. Para mí, mi hogar fue mi universidad donde aprendí a vivir, donde estoy tratando de subsistir, estoy tratando de salir adelante, porque como gracias a Dios también puedo decir que soy un ser humano y los seres humanos fallamos. Entonces, bueno, la invitación es a fallar menos, ¿no? La invitación, pues, ¿cómo fallo menos? Pues los proverbios, la palabra de Dios, las santas escrituras. Las escrituras están allí, qué bueno que hay esas escrituras, ¿no? Entonces, este es como mi aporte, apóstol, totalmente confrontado, dispuesto a cambiar, dispuesto a seguir aprendiendo, porque yo quiero aprender y yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias por escucharme y les deseo a todos ustedes un feliz día y comprométanse con Dios y cumplan la norma, es una chimba. Gracias. Gracias, Leo. Bendiciones, bendiciones. Ahí estamos. No sé quién más allí da su aporte. Bendiciones, mis hermanos. Qué alegría poder saludarlos en esta mañana preciosa del martes. Damos gloria a Dios por darnos vida, darnos salud, por estar en familia. Gracias a Dios por eso. En alguno de los versículos que vimos hoy, decía que 6 cosas aborrece Jehová. Que 6 cosas aborrece Jehová. Dice que aborrece los ojos altivos, aborrece permítanme los leo. Ok. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra discordia entre hermanos. Cuando leíamos el proverbio, me vino a memoria los 10 mandamientos,
¿sí? En los 10 mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20, hay un versículo que dice que habla del primer mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que no pondremos dioses ajenos delante de Él, porque Él aborrece Él visita, perdón, dice, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. A mí me preocupaba siempre mucho esto. Yo decía, ¿será que la droga es una maldición que el Señor puso en mi familia, en mis generaciones anteriores? Y yo qué generación seré, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta generación de esta maldad que me está visitando. Realmente esto, ¿por qué me llega a mí, hombre, esta maldición? Y cuando yo estaba pues queriendo dejarla y ese proceso y esa lucha, porque todavía me gustaba y me sentía bien cuando la consumía, entonces era esa lucha y yo decía, pero ¿por qué sentirme así? Yo quiero dejar esto es alguna maldición que me ha caído o qué. Y entonces leí ese capítulo de Éxodo 20 donde aparecen los 10 mandamientos y decía este versículo. Entonces dije, eso es una maldición que hay sobre mi familia. Entonces decía allí que visita la maldad de los padres a los hijos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y yo leí eso y quedé con eso ahí en la mente. Hace un tiempo muy poco, hará que unos 8 o 9 meses, imagínense, les estoy hablando de hace 22 años, pero hasta hace como unos 9 o 10 meses más o menos, vuelvo y leo este capítulo 20 de Éxodo y encuentro que se me alumbró, como dice en otro versículo de este proverbio de hoy, vino luz a mi vida. Dice que su palabra es luz, nos alumbra, nos saca de las tinieblas. Yo había quedado con ese concepto de que la drogadicción y algunos otros pecados como el adulterio eran una maldición en mi familia y que venía de generación en generación. El tema del divorcio en los esposos venía de maldición, venía de generación en generación. Y cuando encuentro que dice es de los que le aborrecieron. Y yo, wow, pero es que yo ya no estoy aborreciendo a Dios. Y eso trajo un alivio y trajo paz a mi vida. Entonces, por eso quiero compartirles esto y es, estas maldiciones vienen para quienes aborrecen a Jehová. Entonces, cuando leo esta mañana, este proverbio dice, 6 cosas aborrece Jehová, digo, y aún 7 dice, y aún 7 abomina su alma. Entonces dije, ok, yo ya estoy buscando a Dios, yo lo amo, pero ¿qué cosas son las que él aborrece? O sea, ¿qué no quiere ver Dios en mí, que soy su hijo? ¿Qué cosas Dios sí puede entonces visitar la maldad y puede venir maldición a mi vida si las practico? Y arranca el proverbio diciendo cuáles son esas 7 cosas. Lo primero habla de los ojos altivos, es decir, la soberbia, el orgullo, la altivez. El otro día hablábamos de la cerviz erguida, que quien no agacha la cerviz, eso lo aborrece Jehová. Ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. Decir mentiras a toda hora, engañando y armando la película para esto o para aquello, eso lo aborrece. Las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces ese derramar sangre inocente no es simplemente ir y pegarle el tiro al otro, sino cada vez que en mi mente pienso dar al hermano, cada vez que en mi mente pienso caerle, pero me contengo porque estoy ahí en el programa, ya estoy pecando. Y eso Dios lo aborrece, a Dios eso no le gusta, lo detesta. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces hay pensamientos puros, hay pensamientos agradables, como lo dice allá en Efesios, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre.
pero hay unos pensamientos que son inicuos, es decir, pensamientos malos, pensamientos que vienen de iniquidad, de maldad. Entonces, esos pensamientos Jehová los aborrece. Es decir, me quedo ahí sentado pensando cosas que sé que están mal, pensando cosas que no están bien, eso lo aborrece Jehová. Los pies presurosos para correr al mal. Decía el apóstol ahora hey, venga, vámonos, volémonos. Presuroso para correr al mal, porque ¿a qué va a ir afuera? ¿A qué va? ¿A hacer algo bueno? Si fuese a hacer algo bueno, no tendría que irse escapado, no tendría que irse de esa manera. Es presuroso hacia el mal. Entonces, no apresurarnos para correr al mal, hermanos, es lo que debemos nosotros vivir. Es todo lo contrario a estas 7 cosas que abomina Jehová. El testigo falso que habla mentiras. Sí, es así, como está diciendo el hermano, y sabe por dentro que no es así. Pero atestiguando y nada más porque es el compinche, porque es el panita, porque es el que le da el pedacito de pan, el que le regala el pedacito de pollo cuando viene la familia a visitarlo. Entonces se presenta una situación dentro de la casa y entonces sale a atestiguar que sí, es así, solo por conveniencia. El que siembra discordia entre hermanos. La murmuración. Ahora diciendo, sí, viste, míralo. Y eso, a sembrar discordia. Eso lo aborrece Jehová. O sea, lo detesta. Dios detesta eso. No le gusta. Y entonces lo relaciono con lo que dice: visita la maldad de los padres a los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O sea, esas cosas que se hacen, que aborrece Jehová, allí vienen maldiciones a la vida. Entonces, hermano, nosotros queremos bendición para nuestras vidas. Y decimos, hoy es un día de bendición. Hoy es martes 11 de septiembre. Hoy son nuevas sus misericordias. Hoy vamos a disfrutar de las bendiciones del Señor, pero para disfrutar de esas bendiciones de Dios, yo tengo que empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué es lo contrario de los ojos altivos? Pues la humildad, quebrar la cerviz, agachar la cabeza, aceptar. ¿Qué es lo contrario de la lengua mentirosa? Hablar la verdad. Entonces, allí viene la bendición a mi vida. Por ende, cuando practico todo lo contrario de lo que Dios aborrece y practico es lo que Dios ama, lo que Dios ha mandado, lo que yo como hijo de Dios que soy debo hacer, entonces viene la bendición. Entonces, si yo hablo verdad, voy a andar en paz y en tranquilidad. Esa es la bendición que me viene hoy. Paz. ¿Por qué? Porque estoy hablando verdad. Estoy bendiciendo. Bendiciendo es hablar bien. Maldecir es decir mal. Cuando hablo mal es maldición. Entonces dice que él aborrece la lengua mentirosa. Entonces tengo que hacer que mi lengua se vuelva una lengua que hable verdad todo el tiempo. Cero mentiras. Entonces me propongo hoy caminar en humildad, quebrar mi cerviz, nada de ojos altivos, sino de humildad, como los japoneses, agachándome todo el tiempo, hablando la verdad, que hoy no derramen sangre, ni siquiera en mi pensamiento, que mis pensamientos sean como los manda el Señor, pensamientos puros, pensamientos agradables, pensamientos honestos. En eso es lo que debo pensar, en vez de estar maquinando pensamientos de maldad, pensamientos de iniquidad. Que mis pies no corran al mal. Entonces, ¿a dónde deben correr mis pies? Al bien. Entonces, el apóstol hablaba también de la diligencia. Entonces, yo decía, ahí está. Por eso más atrás habla de la pereza. Entonces, mis pies no deben de correr al mal, sino que mis pies deben ser rápidos y ágiles, pero para correr al bien. ¿Qué es lo bueno que yo puedo hacer acá en mi programa? ¿Qué es lo bueno que yo puedo hacer en la casa? ¿Qué es lo bueno que yo a eso corro? Para eso soy rápido. Entonces, el devocional, rápido, corriendo, me baño rápido, me arreglo y estoy ahí
listo para mi devocional. Que hay una tarea pendiente por hacer, corro para eso. Entonces, allí viene bendición a mi vida, porque dice que el diligente, o bueno, vamos a decirlo con el refrán como lo decimos en Colombia, el acomedido come de lo que está escondido. Entonces, tengo que ser diligente y correr hacia el bien. En vez de correr hacia el mal, corro hacia el bien. El testigo falso que habla mentiras. Entonces, ¿qué es lo contrario? No ser testigo falso, sino un testigo verdadero. ¿Y quién es el testigo fiel y verdadero? Es Jesucristo mismo. Jesucristo es mostrado en las Escrituras como el testigo fiel y verdadero. Por eso él dice, las cosas que oí de mi Padre, estas cosas os enseño. Él es el testigo. Él es el que nos aseguró a nosotros que sí hay un cielo, que sí están los ángeles allá, que el Padre es Hijo, el que creó el cielo y la tierra y todo lo que conocemos ahí en la palabra. Él nos atestiguó, él vino y se volvió hombre para ser el testigo fiel y verdadero. Entonces así debo ser yo. ¿Por qué? Porque Jesús es mi hermano mayor. Yo soy hijo de Dios también. Entonces yo debo volverme un testigo verdadero. No encubrir, sino, se cometió un error o un hermano falló en algo y el líder está preguntando, el pastor está preguntando y yo fui testigo de esa situación, pues debo ser un testigo verdadero. Y por último dice la séptima, que me llama la atención también, que habla de 7, que es el número de la perfección. Entonces siempre está hablándonos allí. Entonces dice, las 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Ok, si esta es la perfección, quiere decir que si yo practico esto, voy a llevar una vida de perfección. Voy a llevar una vida de perfección. No sembrar discordia entre hermanos. Nosotros hemos llamado a ser pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores. No bienaventurados los chismosos, no bienaventurados los que siembran discordia, sino bienaventurados los pacificadores. Entonces yo debo traer paz entre mis hermanos. Yo debo traer unidad, porque somos el cuerpo de Cristo. Y dice que los miembros se unen entre sí para ayudarnos a poder avanzar unidos. Eso es lo que yo debo traer. Paz, unidad, ser un pacificador. No hay andar diciendo cosas que lo que van a sembrar es discordia y división. Ese es Satanás. Ese es Satanás. Por eso es que Dios aborrece eso, porque ese fue el pecado de Satanás. Se llenó de orgullo y empezó a sembrar discordia en el cielo, a convencer a unos de que lo siguieran a él y que ya él fuera Dios, y sembró esa discordia y por eso fue expulsado del cielo. Entonces mi aporte para hoy, hermanos, es practiquemos estas 7 cosas. Humildad, hablar la verdad, no derramar sangre inocente, que nuestro corazón medite en pensamientos puros, que nuestros pies corran hacia el bien, que hablemos verdad si tenemos que testificar de algo y sembrar paz y unidad entre nuestros hermanos. Dios los bendiga, los amo mucho y que tengan un excelente día. Gracias, Harvey. Eso es, creo que ahí Dios nos ayuda y nos introduce su palabra, que la palabra sea el sustento de nosotros. No sé quién más allí va a aportar. Eduardo Felipe, levantó la mano. Sí, señor, buenos días. Yo pienso que la palabra, la palabra de Dios es para hablar la verdad. Y la verdad es la única cosa a la que nadie puede llevarle la contraria, donde la palabra es donde siempre va a estar la justicia, la verdad. Entonces yo pienso de que nosotros somos hechos para usar la voz de Dios y para llevar
esa autoridad que Dios tiene por medio de nosotros. Entonces lo que Dios quiere hacer en nosotros cuando nos habla de la palabra es como darnos de la autoridad que tiene Él para nosotros poder ver los cambios que Él puede hacer por medio de la palabra de Él. Porque si Él creó las cosas por la palabra, pues también la palabra que nosotros dejamos para hablar, o sea, para hablar nosotros, esas cosas tienen que dejar de que nosotros seamos nuevas criaturas y que alrededor de nosotros se vean los cambios que Dios tiene que hacer. Entonces este tema me parece importante porque lo que Dios deja para hablar y lo que nos está dejando escuchar es que hay un poder que Él quiere soltar para nosotros y y que o sea, en el poder que exista, lo único que puede mover las cosas es la palabra de Él. Entonces, ese me aporta, pues. Felipe, sí, eso es entender el eje de la palabra de Dios y lo fundamental que es la palabra, los principios, los proverbios, las normas, el reglamento, todo eso ha perdido peso. Yo me voy a enfocar mucho en eso. Y creo que cuando yo me ciño a la palabra de Dios, yo respeto esa palabra, yo honro, yo valoro esa palabra. O sea, sale de mí la pereza, sale de mí todos esos comportamientos, lo que decía Harvey, lo que ustedes han dicho, modifico, mejoro, crezco, soy consciente, sale la pereza, sale la falsedad y sale el adulterio. O sea, ahí le decía Harvey ahora los 10 mandamientos, el adulterio es tener relaciones con otra persona que no esté en el matrimonio. Entonces ahí lo que decía Harvey, hay una parte que dice, no mire la mujer del prójimo, respetan, pero a veces en la fundación no se respeta ni siquiera eso, de una visita, no se meta con la visita, y a veces ni en la visita, oiga, llegan las visitas y allá encima de la visita de otra persona, y sucesivamente muchas cosas. No sé si les va a decir algo para terminar. Bendiciones para todos. No, pienso que está muy claro todo. A ver, cuando nombran 6 cosas, aborrece, es como esa parte humana, como ese número de hombre, pero parece ser que cuando se llega también a la perfección, o como Cristo nos lleva a la perfección a través del sacrificio, también se llega a la perfección de la maldad. Por eso dice, y 7 cosas abomina Jehová. O sea, se llega a la perfección de la maldad. Y cuando llega a la perfección de la maldad, se enreda uno en una situación delicada delante de Dios. Y aún cuando se llega a este nivel de maldad, de engaño, de todas las cosas que nombraba Harvey ahora y que están escritas ahí en el proverbio de hoy, se visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso yo siempre o en algunos momentos que visitamos fundaciones, yo les digo, ¿a ustedes les gustaría que los hijos suyos y los hijos de sus hijos estuvieran también en una fundación viviendo este mismo problema? Se visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación, imaginen, los hijos de los hijos de los hijos. Y es hora de empezar a romper, a destruir toda esta cadena de maldad que hemos traído con el consumo y con toda nuestra antigua manera de vivir, de romper y de destruir, porque se va sumando, se va sumando. Y así como ahorita estamos haciendo el bien y como estamos diciendo desde esta mañana, lo decía el apóstol ahorita, se sigue sumando muchas veces y estando aún interno y creyendo que se está siguiendo a Dios,
que miramos la hermana de mi hermano que vino de visita y vamos sumando una serie de cosas. En vez de restar, seguimos sumando. Lo único que dejamos fue de consumir, pero la cola sigue ahí pegada y estamos felices con esa cola de maldad. Y es más, sumamos aún otras cosas nuevas que aprendemos de otros. Por eso es tan importante el ambiente restaurador y el ambiente espiritual en una fundación. Porque la idea es que el que llegue entre a sumar, pero no, muchas veces el que llega entra es a apoderarse de ciertos ámbitos espirituales con su... No, es que llegó una nueva droga, no, es que hay un nuevo jíbaro en el barrio tal, no, es que, o sea, y empezamos a escuchar eso y empezamos a sumar más maldad. En vez de nosotros decirle al mijo, eso no va. Aquí vamos a alabar al Señor y vamos a crecer espiritualmente y vamos a aprender de la problemática. Usted está mal. En vez de decirle eso, más bien nos envolvemos con él. Hay personas de 4, 5, 7 meses envueltos con un varón que acaba de llegar hace 2 días. Y él le empieza a predicar maldad, a abominar más el nombre de Dios. Y entonces ahí es donde está la situación. La hora la situación aquí es crecer y sumar, pero cosas positivas, cosas buenas, lo que nos enseña la palabra, lo espiritual, a trabajar en nuestra alma, a mejorar nuestro aspecto, a hacer crecer ciertas cosas que tenemos que ir aprendiendo cada día más. Entonces no dejemos que en estos momentos el enemigo reclame visitas de tercera y cuarta generación, que aún esos nietos que no han nacido, ya los están reclamando las tinieblas, para que entren a ser parte de esta situación incómoda. Pero también aquellos que han decidido un cambio también están siendo visitados, pero por Dios, para que estén en bendición más adelante y digan, no, es que mi abuelo fue un teso, mi abuelo fue tremendo, pero el hombre salió adelante y se paró y se volvió. Eso es, de eso se trata, man. De eso se trata. Dios los bendiga. Buen día para todos. Amén, amén, Luchito. Entonces, pues nada, como mañana no hay devocional, pues hoy lo hicimos un poquito sobre las 7, pero pues la doble porción no hace daño. Entonces, en la multitud de consejeros hay sabiduría y entre más nos hagan ver las cosas, creo que es de bendición. Pero sobre todo, así sea la palabra de Dios y uno no se dispone, ella no obra. Dios es caballeroso. Dispongámonos y dejemos que ella obre, actúe. Y realmente yo ayer les decía a los muchachos y al grupo, yo les decía, el que hace la obra es Dios. Lo demás son herramientas, pero realmente el que lo va a transformar y el que lo va a cambiar y el que vuelve y hace todo de nuevo y el que vuelve y realmente, después de haberlo intentado desde las fuerzas de nosotros o desde lo humano, el que realmente viene y transforma sobrenatural nuestras vidas es Dios. Por eso tenemos que abrirle la puerta a Él y este devocional es para abrirle las puertas a Dios. Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Amén, apóstol. Bendiciones. Bendiciones para todos, mis hermanos. Amén. Gracias. Gracias, apóstol. Gracias. Gracias, apóstol. Hasta luego, gracias. Saludos a Pacho Biafara. Gracias, saludos para todos.